Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta mañana. Qué bueno es adorar al Señor, exaltarle, glorificarle. Bueno, ahora vamos a la palabra en el libro de Juan, capítulo 6, desde el versículo 45 en adelante. Y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Para recapitular lo que es la enseñanza acerca de Jesús, el pan de vida, aprendíamos la semana pasada que después que Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a más de 5,000, dice que la gente, las multitudes, vinieron al otro lado, estuvieron allí buscándole, pero Jesús había cruzado hacia la otra ribera y ellos buscándole llegaron hasta el otro lado, y cuando le hallaron le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste hasta aquí? Y Jesús le dijo: ustedes me buscan no porque vieron mis señales, no porque están allí pendientes y quieren recibir una bendición, sino que ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron. Y el Señor le dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y el Señor les hablaba, pues, y les decía que Él era el pan que había descendido del cielo, que Él era esta gran bendición que Dios había dado a la humanidad para que todos los que creyesen en Él fuesen salvos. Y dice ahí que todos los que le oían decían: bueno, y este no es el hijo de José, el hijo de María, no están sus hermanos aquí con nosotros. Y dice que murmuraban todos, porque él había dicho estas palabras: yo soy el pan que descendió del cielo. Y hoy en el versículo 45 dice que escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Era una palabra profética que había dado Isaías, donde manifestando Dios el amor hacia el pueblo de Israel, les decía que todos iban a ser enseñados directamente por Dios cuando Sión fuese restaurado, ese futuro glorioso que Dios manifestaba para el pueblo de Israel. El Señor les recordaba estas palabras proféticas, que todos iban a ser enseñados por Dios. Todos y cada uno de los judíos que estuviesen en el tiempo en que este Dios iba a manifestar su poder y su gloria e iba a reinar con ellos, todos ellos iban a ser enseñados. Y ahí el Señor les refería lo que estaba aconteciendo en ese momento. El mismo Dios, a través de la persona de Jesucristo, su Hijo, estaba enseñando a todos aquellos que le oían. Dice la Biblia que las multitudes le seguían, pues había una palabra distinta, hablaba con autoridad, tenía la revelación, y muchos le oían y buscaban no solamente la parte física o material, sino que le oían y estaban pendientes allí de lo que Jesús enseñaba, y él le manifestaba el tiempo en que ellos estaban viviendo, en que todos habían sido y que todos estaban siendo enseñados por Dios, y que
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos estaban siguiendo. Fíjese que en el ministerio de Jesús, cuando Juan y sus discípulos estaban allí, los discípulos le decían a Juan que todos le seguían, y Juan el Bautista hablaba y les decía que era necesario que esto aconteciese, que él creciese, que Jesús creciese y que él menguase. El versículo 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús manifestaba pues su origen, y su origen venía del cielo, directamente del Padre. Él estaba allí junto con el Padre desde el principio de la creación, cuando Dios dijo hagamos. Allí estaba Jesús. La Biblia dice que aquí en el libro de Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Jesús estaba refiriendo su origen, que él descendía del Padre. Y dice el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta es la bendición que vino del cielo, que solamente con creer en Jesús nosotros tenemos vida eterna. En los actos antiguos había que hacer obra para poder ser salvo. Había que hacer muchas cosas, guardar muchos mandamientos, estatutos, preceptos para poder ser salvo. Pero ahora, gracias a Jesucristo, que solamente por creer somos salvos, como dice la palabra del Señor, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a referir Jesús lo que Él es y dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan lo hace Jesús en una manera metafórica para dar a entender pues que así como el cuerpo necesita el alimento, el pan, para poder ser sustentado, nosotros a través de nuestro espíritu necesitamos a Jesús para poder vivir, para poder ser sustentado por Él. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ciertamente este maná había descendido del cielo allí en medio del desierto, y que todos estos judíos pudieron comer ese pan, comida que nadie ha comido, solamente ellos tuvieron ese privilegio. Pero a pesar de esto, como era un pan físico, ellos murieron. Pero Jesús se muestra como el pan de vida, el pan que da la vida, y dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Todo aquel que participa del Señor, que cree en el Señor, que vive una vida para Jesús, no muere, sino que tiene vida eterna, como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 11, versículo 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y culmino con el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí el Señor estaba hablando acerca de su propósito por lo cual había venido a este mundo, y era de entregar su cuerpo para salvar al mundo. Jesús tenía bien definido la razón, la causa por la cual había venido, y le daba a entender a toda la gente que todo aquel que participara de esta fe en Él y que comiere o participase de este pan que Él sería salvo y que tendría vida eterna, y que ese era el propósito por lo cual había venido a este mundo, a entregar su cuerpo como expiación por el pecado. Se entregó como el Cordero Pascual para perdonar el pecado del mundo. Así que es necesario que cada uno de nosotros podamos participar de este pan que es Cristo, podamos creer en Él, y que todo aquel que en Él cree no estará perdido, sino que tendrá la vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Gloria al Señor, que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta hermosa mañana. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6, desde versos 52 al 55, y dice así: Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos a este grupo de judíos discutiendo, contendiendo entre ellos allí, cuestionando lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, las palabras del Señor. Qué tremendo es cuando nosotros quizás vamos predispuestos delante de alguna persona, o quizás cuando estamos escuchando un consejo, si ya tenemos un juicio determinado o estamos ya convencidos de que no lo vamos a recibir o que no vamos a aceptar a aquella persona, por más que aquella persona se esfuerce en explicarnos, en querer ayudarnos, si nosotros tenemos una actitud negativa hacia esa persona, nunca vamos a recibir. El Señor Jesucristo dijo que la luz vino al mundo, pero el mundo, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz. Ellos no aceptaban al Señor, no lo reconocían, no lo querían, y por más que el Señor les daba palabra de vida, ellos siempre andaban discutiendo, andaban dudando de lo que el Señor decía. Una persona me dijo en estos días: es que yo no entiendo a Dios, las cosas que Dios hace yo no las entiendo. Yo le decía: es que a Dios no hay que entenderlo, porque Él es un ser divino, Él es tan grande, Dios todopoderoso, y nosotros somos tan pequeños que nunca llegaremos quizás a entender la grandeza del Señor. A Dios hay que obedecerlo. Y este era el problema de estos judíos. Ellos discutían siempre, nunca entendían lo que el Señor les decía, y en esta oportunidad el Señor les explicaba que Él era el verdadero pan que descendió del cielo. Y el Señor les decía: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Como decía el hermano Frank, nosotros nuestro cuerpo físico lo alimentamos con el pan, comemos arepa, cuántas cosas, ¿verdad? Tanta variedad de comida que hay en los diferentes países, y nos sustentamos el organismo con estas comidas, pero el espíritu, nuestra vida espiritual, es sustentada por medio de Jesucristo. Y así como usted agarra esa comida y se la come, y esa comida va allí al estómago y se reparte sus nutrientes, sus vitaminas, y usted tiene la fuerza para caminar, así es el hombre y la mujer que recibe a Cristo en el corazón, que se deja llenar del Señor. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros no podemos seguir siendo las mismas personas. Hay evangélicos que llevan años en los caminos del Señor, pero siempre con el mismo carácter. No crecen en el Señor, no crecen espiritualmente, no progresan. ¿Por qué? Porque no se han comido al Señor, o sea, no lo han dejado entrar, no han dejado que el Señor haga la obra completa en sus corazones. Y esto es lo que el Señor les quería explicar a estos judíos, que tenían que recibirlo. Acepten este pan vivo que descendió del cielo, y cuando ustedes se lo reciban y dejen que Él haga la obra dentro de ustedes, entonces tendrán vida. Este es el consejo que el Señor nos da en esta mañana. Nosotros tenemos que verdaderamente vivir para el Señor, morirnos nosotros a nuestros deseos, nuestros anhelos, y dejar que el Señor gobierne nuestras vidas para que podamos tener vida eterna. Y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una promesa para ti, mi hermano, mi hermana, que estás en los caminos del Señor. Si eres aquel evangélico que quizás no has visto un cambio en tu forma de ser, pues vamos a examinarnos y vamos a dejar que Dios haga la obra completa en nosotros, para que podamos resucitar en aquel día. Cuando Cristo venga, no salgamos avergonzados, sino que podamos estar en pie delante del Señor. Y dice el verso 55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre
es verdadera bebida. Dios nos ha dado un alimento especial para sustentarnos en esta tierra. Así que te invitamos, amigo, a que recibas a Cristo en tu corazón para que tengas vida eterna. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Seguimos con la escritura del 56, del 58. Dice así: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente. Yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Bueno, aquí vemos, lo está explicando bien, ¿no? El pan que Jesús ofrecía era su cuerpo y era la palabra, lo que él decía, ¿no? Tenía uno que aceptarlo a Cristo. Si lo aceptamos a Cristo y le tenemos, lo atesoramos en nuestro corazón, entonces hemos comido ese pan. Y ese pan es el que nos da vida, ese es el que nos fortalece, porque no solamente alimenta lo físico, sino que alimenta el alma, ¿no? Lo que el maná que comieron en el desierto solamente era por un momento la comida, y después volvían a comer. Pero en Cristo Jesús, el que come a Cristo Jesús, lo atesora en su corazón, lo almacena allí, vive allí con uno, entonces él alimenta tanto el cuerpo físico como también el alma, ¿no? Porque ¿de qué sirve que nos alimentemos el cuerpo, pero el alma está hambrienta? El alma está sedienta de la palabra, sedienta de la justicia, pero el que está con Cristo, todo lo tiene. Entonces, ese es el pan verdadero que él decía, sino que la gente no comprendía, pues decía, ¿cómo puede comerse este hombre, dar su carne para que lo comamos? No, no puede ser así, ¿no? Pero era la palabra, las enseñanzas de él, lo que él enseñaba, porque él era verdaderamente la palabra de Dios, ¿no? La palabra fue la que se hizo carne, como dijo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra fue la que se hizo carne y era que estaba hablando en ese momento. Y esa palabra es la que tenía que comernos. Esa es la que tenemos que comernos y esa es la que tenemos que atesorarla en nuestro corazón a cada instante. No dejarla por un momento allá, sino que siempre, siempre estar con Él, con el Jesús. Que el Jesús nos libre, que el Señor nos ampare y que el Señor es el que nos fortalece y nos da cuando saltamos, nos faltan las cosas, nos da ese ánimo, nos da ese valor para seguir en adelante, para seguir y echar adelante, porque Él nos da esa paz cuando tengamos muchas necesidades, pero Jesús nos ayuda a llevar la carga. Esa es llevar la carga, porque Él nos da conformidad y que de un momento a otro no sabemos de dónde, pero Él nos sustenta de una manera y salimos en adelante porque Él está con nosotros. Que el Señor nos ayude a permanecer en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Buenos días y buenas noches para aquellos que están al otro lado del océano. Que Dios les dé un descanso de paz, una noche de paz. Que Dios les bendiga. Desde aquí nos alegramos que ustedes, antes de irse a la cama, escojan estar con nosotros estos primeros minutos del día. Gloria a Dios, del día para nosotros, de la noche para ustedes, los últimos minutos. Y qué lindo es ir a la cama rumiando la palabra, pensando en aquella palabra que se ha oído. Bueno, seguimos aquí. El capítulo entra en una nueva disyuntiva, en una nueva etapa, y es palabras de vida eterna. Jesucristo les habló a los fariseos, les habló a la concurrencia de aquel tiempo y ellos no entendían cómo se atribuye que Él es el pan de vida, cómo nos dice que vamos a comer su carne y a beber su sangre. ¿Cómo se puede hacer esto? Pero Jesucristo les hablaba de
de aceptarle, de recibirle. Metafóricamente le decían que no come mi carne y bebe mi sangre, porque al comer te estás llenando de aquel alimento que estás consumiendo, y al recibir a Cristo te estás llenando de Cristo. Tu vida está adquiriendo un sentido, tu vida está adquiriendo un propósito. Entonces ese propósito llena tu vida. Mis amados hermanos, pero ellos no lograban entender. El versículo 60 nos dice, al oírlas, leemos desde el 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? A los discípulos le parecía que el Señor era drástico en sus palabras, que era bastante estricto y les parecía dura. Verdaderamente, cuando nosotros leemos a Jeremías y encontramos que el Señor le dice que coma el libro, y él dice que amargó, que en sus labios era dulce como la miel, pero cuando llegó a su vientre era amargo como el ajenjo. Cuando leemos en Apocalipsis también que el Señor le dijo a Juan, el de la revelación, que comiera el librito, y él dijo que era dulce en sus labios y amargo en el vientre. La palabra de Dios, ay, con qué alegría se recibe. Cuando entramos en el primer amor, estamos emocionados, queremos hablarle a todo el que nos encontramos de la nueva experiencia. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a aquel hombre que encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene y compra aquella tierra donde se encontró el tesoro, y va y le cuenta a su gente que ha encontrado un tesoro. Mis amados hermanos, cuando uno se encuentra con el Señor, quiere contarle a todo el que le rodea. Felipe le contó a Natanael, Andrés le contó a Felipe, se va transmitiendo de persona a persona. Como dice la Biblia, que el reino de los cielos es semejante a una medida de levadura que se mete en el trigo, y entonces poco a poco va leudando hasta que leuda toda la masa. El reino de los cielos está penetrando, el reino de los cielos está llegando, el reino de los cielos está cubriéndolo todo, y por eso nosotros debemos orar para que ese reino se siga estableciendo. La Biblia dice que oremos al Señor diciendo que se establezca, venga tu reino a nosotros, que el reino de Dios llegue, se establezca en esta tierra. El reino de Dios, mis amados hermanos, no son paredes, no son edificios, no son locales. El reino de Dios son personas, súbditos de Dios, personas que se someten a la palabra del Señor. A ellos le parecieron duras las palabras, porque la palabra confronta. La palabra no viene con ambigüedad, por eso la gente decía que Cristo hablaba como quien tiene autoridad. Él no era ambiguo. Hay personas que cuando predica procuran no ofender a la audiencia, no ofender a los oyentes, procuran que las palabras no le lleguen directamente para no confrontarlo, porque si no, estas personas se pueden ir. Mire, cuando nosotros predicamos, debemos predicar la palabra tal y como está escrita. Algunas personas les va a disgustar, algunas personas van a comenzar a murmurar y a decir, alguien le llevó el chisme al pastor, porque me habló directo a mí. Es que no había otro en la iglesia, tenía que el pastor cogerla conmigo, tomarla conmigo, es que me tiene rabia el pastor, es que me tiene un interés terrible. No tiene nada que ver con el pastor, es Dios el que habla, es Dios el que instruye, es Dios el que enseña.
le parecieron duras estas palabras a los discípulos. Y el Señor Jesucristo, dice el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquellos hombres murmuraron, muchos se fueron y le dejaron. Y los mismos apóstoles estaban murmurando, decían, duras son estas palabras. Y el Señor les preguntó, ¿esto os ofende? Que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne y el espíritu tienen una lucha continua. La carne busca las cosas de la carne. La carne busca las cosas del vicio. La carne busca todo lo malo y desea todo lo malo. Pero el espíritu siempre nos va a traer hacia Dios, hacia las cosas buenas, hacia las cosas del espíritu. La Biblia nos manda a vivir en el espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Y esto se puede hacer cuando nosotros estamos fuertes en el espíritu, cuando nos alimentamos la palabra, a través de la palabra. Jesucristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así que llénate de la palabra, músicos de Dios, llénense de la palabra. Es triste ver músicos que uno les dice, dime un versículo bíblico y no saben ni un versículo de la Biblia. Músicos que terminan de cantar y es como que terminaron un trabajo secular, ya se desconectan, se desaparecen. Los músicos de Dios deberían ser una adoración andante, una adoración caminante por donde quiera que van, meditando en la palabra, meditando en sus canciones, meditando en su música, tarareando su música. Esos son los músicos que triunfan, no los músicos académicos que se preparan bien, que conocen mucho de solfeo, conocen mucho de la música, pero cuando cantan simplemente están cantando músicas, hermanos, que no llegan a la gente. Pero cuando tú llegas al corazón de la gente y ves que en medio de tus canciones la gente comienza a adorar, algunos comienzan a gesticular movimientos porque no pueden estar inertes, pasivos, otros empiezan a llorar y adorar a Dios, porque a Dios, mis amados hermanos, no se le expresa solamente la alegría con risa y con sonrisa, sino también a veces no es suficiente la risa, sino que nos quebrantamos por dentro y surgen las lágrimas y alabamos a Dios en medio de las lágrimas, porque, mis amados hermanos, es el Espíritu el que está obrando. El Espíritu es el que da vida y estas palabras son espíritu y son vida. Hay personas que son pusilánimes, viven amargados, piden un permiso a un pie para dar el siguiente paso. Su cuerpo les pesa la vida, les pesa las acciones, les pesa todo lo que hacen, porque esas personas o están muriéndose poco a poco o ya se murieron hace tiempo. Hay árboles que tú ves llenos de hojas, llenos de frutos, y resulta que viene un viento y los tumba, y tú dices, ¿cómo cayó ese árbol? Se veía tan frondoso y tan fuerte, y cuando les miras al tallo, te das cuenta que no tenían raíces, ya se les murieron las raíces, quiere decir que estaba muerto. Allí en Apocalipsis, Juan le dijo a una de las iglesias, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuánta gente en la iglesia? ¿Cuánta gente hay muerta ya en la iglesia? Que murieron, que están deseando que no se salga de la rutina, que por favor no amplíen, no renueven el culto para que no se alarguen más, porque
Me dijo uno, hermano, usted se alarga mucho y llega la hora de ver el fútbol y no puedo ver el fútbol porque el culto se alargó. Acorte más el culto. Predique primero y el que se quiera quedar a cantar, que se quede a cantar. Le dije, ¿no te da vergüenza decirme eso? El hombre se sintió cortado. Parece que no había meditado bien en lo que estaba diciendo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? El profeta Ezequiel vio un valle de huesos secos y Dios le dijo, estos huesos secos son la casa de Israel. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo te ves tú mismo a ti mismo? ¿Estás vivo o estás muerto? La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. La iglesia de Dios es activa. La iglesia de Dios es una iglesia motivada. La iglesia de Dios es una iglesia estimulada a buscar a Dios, a moverse en medio de la alabanza. No es un cementerio la iglesia. Pasó el primer ministro de Curazao, por donde tenemos la congregación. Y la congregación, nosotros comenzamos los cultos en la calle, debajo de un árbol, debajo de un póster. Y allí estaban los hermanos cantando con tambora, estaban esos dominicanos curazaleños cantando con una alegría tremenda, tamboras, maracas, guitarras. Y el primer ministro se acercó y se puso a batir las manos y cuando terminó decían, yo no sabía que los evangélicos eran tan alegres. Yo creía que ir a la iglesia evangélica era como ir a un cementerio, y mandó a echarle suelo de adoquines a aquel lugar donde los hermanos hacían culto y le dijo, esto es para los hermanitos del culto, para que no estén en medio de la tierra. Y vino otro primer ministro, cambiaron de ministro y quiso hacer una feria ahí en el lugar donde había preparado el anterior, y el pueblo mismo le dijo, no, esto es de los hermanitos. Primero déjele hacer su culto y después haga su fiesta. Hermanos queridos, se alegró el hombre al ver al pueblo de Dios alabar. Hay personas que no le gustan los alborotos. Incluso en los tiempos del Señor, cuando iba entrando a Jerusalén, le dijeron algunos creyentes que habían sido fariseos, le decían, Señor, manda que la gente se calle, vamos entrando a Jerusalén. ¿Qué va a decir la gente en Jerusalén? Que tú estás rodeado de galileos y que son gente sin cultura, sin letra. Jesucristo le dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Entonces no podemos dejar de alabar al Señor, no podemos quedarnos calladitos, no podemos quedar inertes, no, hermano. El Espíritu da vida. Cuando estás alabando a Dios, no temas en moverte, no temas en levantar tus manos. La Biblia dice, todos los que habitan en la casa de Jehová, levanten manos santas al santuario de Jehová y bendigan su nombre. Eso es señal de que estás vivo. El movimiento a veces ya no te basta con hablar con tu voz normal, sino que pegas gritos. Ay, ¿qué va a decir la gente? La gente va a decir que esa iglesia es una iglesia viva. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 64 nos dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En la iglesia hay de todo, en la viña del Señor hay de todo. Desearían algunos hermanos muy consagrados, muy religiosos, quisieran a veces que ciertas personas no pisaran la iglesia, y ellos se preguntan ¿por qué el pastor recibe a esta gente? Debería decirle que no volvieran a la iglesia. La iglesia no es nuestra. ¿Quiénes somos nosotros para seleccionar quién viene a la iglesia? No. La Biblia dice que el Señor sembró trigo en su campo y vino el malo y sembró la cizaña. Uno de sus siervos le dijo, Señor, voy a cortar la cizaña. Y el Señor le dijo, no, deja que crezcan juntos la cizaña y el trigo. Y cuando llegue la siega, separaremos la cizaña y la quemaremos fuera,
y el trigo lo llevaremos al granero. Porque si quieres cortar la cizaña es posible, corres el riesgo de cortar también el trigo, que son muy parecidos. Así que deja para el tiempo de la siega. La siega es el día que venga el Señor y separará las ovejas de las cabras, separará unos de otros, unos estarán a la izquierda y otros a la derecha, y el Señor le dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda dirá: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, al lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para ti ni para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que sigue los caminos del mal, que se aparta de la palabra, termina en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algunos que no creen, pero bueno, están allí. El motivo, ahí están, ahí Dios les ha permitido estar. Cada uno tendrá su motivación. ¿Por qué está allí? Por curiosidad. ¿Por qué está allí? Porque ve que a los evangélicos todo le va bien. ¿Por qué está allí? Porque ve que Dios defiende a los evangélicos. No tienen miedo de la inseguridad, no tienen miedo de la delincuencia, no tienen miedo de las guerras que vienen, porque saben que su vida está en las manos de Dios y que ni un cabello de su cabeza se cae si no es por la voluntad de Dios. Así que terminamos diciendo, resignados como San Pablo: si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Que el diablo nunca logre sacarnos de nuestras convicciones. Hay algunos que no creen. El Señor conoce a los que creen. El Señor te conoce. No puedes esconderte de Dios. ¿Dónde te vas a esconder? Que Dios no te vea. El versículo 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que esas ovejas que están allí, así que esos que están allí, eso los trajo el Padre. Pero bueno, tiene mal testimonio. ¿Qué se va a hacer? Jesucristo andaba con 12 y uno era un diablo. Ese diablo era Judas. Pero el Señor no lo echó, lo aguantó hasta el final, cuando vendió al Señor y terminó ahorcándose. Dicen por ahí que a todo cochino le llega su Nochebuena, porque hay países donde engordan al cochino todo el año. Ay, eso le dan comida día y noche, y cuando llega la Navidad, cuando el cochino está bien cebado, bien gordo, entonces le dan el palo cochinero. Le dan con un bate en la frente y le meten un cuchillo por el gañote. Le llegó su hora. Pues a cada uno le llega su paga. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Así que examina bien qué estás haciendo con tu vida, cómo es tu comportamiento. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, algunas personas están en las iglesias y dicen: ay, se está yendo la gente, porque se han ido 2 o 3 o 4 o 10, los que sean. Y ay, se preocupan y le echan la culpa al pastor. ¿No será que el pastor se está enfriando? ¿No será que el pastor está dejando de buscar a Dios y por eso se está yendo la gente? Ay, si en la iglesia estuvieran todos los que se han ido. Pero eso pasa en todas las iglesias y pasó también en la congregación del Señor. Al Señor Jesucristo se le fueron muchos discípulos porque le parecieron duras las palabras. Hay gente que se van de las iglesias porque no están de acuerdo con el pastor. Hay gente que se va de las iglesias porque se le quitan los privilegios. Hay gente que se van de las iglesias porque quieren convertir la iglesia en un parlamento democrático donde todos quieren mandar, donde todos quieren opinar, donde todos quieren decir. Pero lamentablemente la iglesia no es un parlamento, no es una democracia. La iglesia la gobierna Dios a través de su palabra.
y hay que hacer las cosas en la iglesia como Dios manda. Esto le parece duro a la gente y se van, y es un goteo continuo. Por eso no dejamos de predicar. Hay que estar predicando todo el tiempo, porque si no se nos vacía la iglesia. Y si usted viene el año que viene aquí, verá que muchos de los que están hoy no estarán el año que viene. Dios no lo quiera. Yo no quisiera que se cumplieran estas palabras, pero son tantos años sirviéndole al Señor, ya son 45 años sirviéndole al Señor y viendo una cosa y viendo otra, y ya hay cosas que son estándar, que unos vienen y se van. Recuerda que el sembrador salió a sembrar una semilla, cayó en el camino, otra cayó entre piedras, otra cayó entre abrojos, entre malas hierbas, y una parte, eran 4 partes, y una sola parte de las 4 cayó en buena tierra. La del camino se la comieron las aves, la de las piedras cuando salió el sol se ahogaron porque no tenían raíces, murieron, se marchitaron por el calor del sol. Las de los espinos y abrojos, crecieron los espinos también alrededor de ella mientras crecía, y le ahogaron los afanes de este mundo, le ahogaron la palabra, prefirieron más el triunfo mundano, el triunfo en el mundo, que las cosas de Dios, y también murió. Pero hubo una que cayó en buena tierra y dieron fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Pues, mis amados hermanos, se repite la historia. Muchos dejaron al Señor, muchos de sus discípulos, porque les pareció dura estas palabras. Así que no juzgues a tu pastor, tú que me estás escuchando. No piense que es porque el pastor está frío. Cuando empiezan las desavenencias, cuando empiezan las contiendas, cuando la gente se cambia de iglesia, la gente se le acerca al pastor y le dice: pastor, ¿qué pasa? Que se están yendo la gente de la iglesia. Eso le dijeron a Cristo seguramente. Duras son estas palabras. ¿Quién puede resistirle? Y el Señor les dijo: ¿queréis iros vosotros también? ¿Ustedes les pareció, les ofendió lo que le dije como los otros? Váyanse también si se quieren ir ustedes. Y Pedro se adelantó y dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Son duras estas palabras, pero son palabras de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le respondió Simón Pedro, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor les dijo: ¿queréis ir vosotros también? Y Pedro se adelantó y dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entre tantos que se fueron, hubo un remanente. Hubo un grupo que se quedó con el Señor. El Señor le dijo a ese grupo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A esos pequeñitos, a esa parte de la congregación que ha permanecido a través de los años, yo quiero decirle que Dios no es injusto para olvidar vuestro amor que habéis mostrado hacia la obra de Dios. Dios no es injusto para olvidar vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio. Os habéis calentado con el sol del día, habéis trabajado todo el día. Y al final de la jornada hay una recompensa para vosotros. Hay una recompensa para vuestra labor. La Biblia dice que cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y por último, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. El apóstol Pedro le decía: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros sí hemos creído de verdad, Señor. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros sí hemos creído. Que Dios nos ayude
para ser creyentes verdaderos y firmes. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor, fíjate, ¿quién escogió a Judas? El Señor también. Señor, pero ¿por qué escogiste a Judas? Señor, mire, yo tenía una oveja, una hermanita, ya ella se fue con el Señor. Después de tanto tiempo, Dios la arregló, pero esa hermanita echaba humo como una chimenea y Dios la usaba. Y yo le decía: Señor, usted no debe usar a esa hermana, porque esa hermana da mal testimonio, ese es un mal testimonio para la iglesia. Pero mira, gloria a Dios, Dios arregló a esa hermana y los primeros miembros de la iglesia vinieron a través de esa hermana. Era la única oveja que teníamos, así que tuvimos paciencia. La hermana se consagró, Dios le arrancó el tabaco, hermano, y esa mujer sirvió a Dios con todo su corazón hasta el día de su muerte. Murió con 84 años, confesando que había vivido una vida que valía la pena porque había servido al Señor. Pues el Señor, mis amados hermanos, trae al que quiere. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesucristo, vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Si no lo echa el Señor, ¿quiénes somos nosotros para segregar, para separar y para decir quién entra en la iglesia y quién no entra? No, hay libertad para todos. Véngase el borracho, véngase la prostituta, véngase el drogadicto, véngase el sicario, vénganse todos, que hay perdón para ustedes en el Señor. Por eso, como hay perdón para ustedes en el Señor, hoy les quiero hacer la oración del penitente. Hoy les quiero hacer la oración entregándolos al Señor. Póngase la mano en su corazón, cierre sus ojos y diga conmigo estas palabras: Dios mío, vengo delante de ti, arrepentido, soy un pecador. Es verdad que he pecado. Pero hoy, Señor, sabiendo que tú me perdonarás, vengo a ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que perdones mis pecados. Que los borres con tu sangre. Que cambies mi vida. Que me des vida nueva. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.